Conocen, mi nombre es Claudio Cardia, yo soy ahí docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de Bioquímica Clínica 2, Hematología. Así que bueno, yo hoy les vengo a hablar de la anemia de los procesos crónicos, que es una anemia asociada a procesos infecciosos, inflamatorios, tumorales. Es una anemia bastante interesante de estudiar. Es considerada la segunda causa más frecuente de anemia a nivel mundial, después de la deficiencia de hierro. Se encuentra comúnmente en infecciones crónicas, tumores, traumas, desórdenes inflamatorios. Es una anemia que se produce por causas multifactoriales, ¿no? Son muchas las causas o los factores que nos van a llevar a la anemia. Uno de los factores va a ser la alteración en el metabolismo del hierro, del cual vamos a hablar mucho en esta clase. Otra alteración es a nivel del receptor de transferrina. Otro factor importante es la menor liberación de eritropoyetina y la menor expresión de receptores para eritropoyetina. O sea que la causa es multifactorial y las patologías que entran dentro de esta anemia son muchísimas. Acá es muy importante diferenciar a la anemia de los procesos inflamatorios crónicos de la anemia ferropénica, porque las dos cursan con ferremia baja. Lo que nos viene a decir de que con solo el dato de ferremia nosotros no podemos llegar a un correcto diagnóstico y es muy importante tener los demás parámetros que estuvimos viendo en la cursada, como ser la transferrina, el TIBC, los porcentajes de saturación. Todos esos factores son muy importantes. Acá también la ferritina va a estar súper aumentada porque saben que es un reactante de fase aguda y bueno, justamente acá tenemos todos procesos inflamatorios que van a hacer que aumente esta ferritina. Nosotros hicimos varios estudios, participamos de varios subsidios de investigación, en la cual estudiamos todas las citoquinas que estaban involucradas en este proceso, medimos el receptor de transferrina, medimos la ferritina y sacamos varias conclusiones que vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Generalmente la anemia de los procesos inflamatorios o anemia de la inflamación es típicamente normocrómica, normocítica, generalmente es bastante moderada, se produce una hipoferremia como resultado de que ese hierro es secuestrado en el sistema retículo endotelial. Eh, Acá va a ser muy importante eh, una proteína de la cual hablamos mucho en el metabolismo de hierro, que es la hepcidina. En la anemia de los procesos inflamatorios crónicos, la hepcidina se encuentra muy aumentada porque las citoquinas producen un aumento de esta hepcidina. Y entonces vamos a ver cómo esta hepcidina influye en la anemia de los procesos crónicos. También va a estar aumentada en la inflamación de la lactoferrina. La lactoferrina tiene una constante de afinidad por el hierro más alta que la transferrina, entonces el hierro va a ser eh, secuestrado en el foco de inflamación. O sea que acá el sistema retículo endotelial va a ser fundamental porque va a ser muy importante en el metabolismo del hierro. También hay una disminución en la eritropoyesis, también hay un acortamiento de la vida de los glóbulos rojos, ya que están aumentados los procesos de hemofagocitosis, ya que están aumentadas las citoquinas proinflamatorias, y por ende también hay una inhibición en la absorción del hierro, porque si está aumentada esta hepcidina va a afectar a la ferroportina, va a afectar todos los transportadores que no, para el transportador divalente de metales, y eso va a hacer de que se absorba menor cantidad de hierro. La patogenia está mediada por citoquinas inflamatorias, está mediada por la hepcidina, dijimos la lactoferrina, esta hepcidina, acuérdense que es producida por el hígado, y acuérdense que la vida media de los eritrocitos está acortada, ligeramente acortada, y que también hay una supresión en la eritropoyesis, ya que hay menor producción de eritropoyetina y menor recepción de esa eritropoyetina, ya que la eritropoyetina es, eh, es inhibida su producción también por las citoquinas proinflamatorias y hay menor expresión de receptores también debido a estas citoquinas. Los métodos diagnósticos se describen, eh, los métodos diagnósticos se describen en los estudios que hicimos en las demás patologías, en las anemias ferropénicas, no dista mucho la diferencia de los estudios que hacemos porque
nosotros vamos a medir ferremia, vamos a medir transferrina, vamos a medir TBC, vamos a medir ferritina, vamos a medir receptor de transferrina soluble. O sea, los estudios de laboratorio que vamos a hacer son parecidos o iguales a los que hacemos cuando estudiamos la anemia ferropénica. Bueno, lo interesante es que recientemente se han desarrollado inmunoensayos para poder medir la epsidina. ¿Se acuerdan que vimos las técnicas de quimioluminiscencia? También podemos medir las citoquinas inflamatorias por métodos de ELISA o de quimioluminiscencia, que van a contribuir mucho a entender el correcto diagnóstico de esta patología. También se hicieron muchos modelos experimentales en ratones. Y bueno, así que tenemos muchos estudios nuevos a futuro como para hacer para poder diagnosticar correctamente esta patología. Bueno, ahí como estamos viendo, la anemia de las enfermedades crónicas o anemia de la inflamación se caracteriza por ser una anemia adquirida, hiporregenerativa, secundaria a la respuesta inmunológica desencadenada, perdón, por la presencia de enfermedades sistémicas agudas o crónicas. Bueno, ahí estamos viendo las características de la anemia de los procesos crónicos. En general es normocrómica normocítica, hay un porcentaje que puede ser microcítica. Ahí tenemos que tener cuidado de que la anemia no sea mixta. Acuérdense que estos pacientes reciben drogas antiinflamatorias que pueden producir drogas antiinflamatorias que pueden producir una pérdida crónica de sangre y por ende una anemia ferropénica y entonces la anemia transformarse en una anemia mixta. Generalmente ahí va a estar acompañada de microcitosis. Bueno, la anemia de los procesos crónicos es regenerativa, hay una disminución en los reticulocitos. Es la segunda causa de anemia, les comenté, los pacientes hospitalizados tienen una prevalencia del 52%. Piensen que en los hospitales nosotros tenemos muchos procesos inflamatorios, tumorales, así que es una anemia con super incidencia, vamos a decir, con mucha incidencia. Por eso es importante que nosotros los bioquímicos la podamos interpretar y estudiar. Bueno, aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes y aumenta la posibilidad de hospitalización. Bueno, acá estamos viendo la anemia de los procesos crónicos, como están todas las citoquinas aumentadas, muy importante la interleuquina 1, el tumor necrosis factor, la interleuquina 6, la 8, los factores de crecimiento, todo mediado por los macrófagos y los linfocitos CD4, que van a producir una alteración muchos aspectos del paciente, pero bueno, los que nos interesan a nosotros son los aspectos que van a alterar la eritropoyesis. Entonces, la anemia está asociada a infecciones agudas y crónicas, está asociada a enfermedades inmunológicas, está asociada a enfermedades neoplásicas, está asociada a enfermedades renales y está asociada a enfermedades inflamatorias intestinales. La anemia de los procesos crónicos, la fisiología dice que es compleja y multifactorial. Dijimos del acortamiento del eritrocito, dijimos de la inhibición de la síntesis de eritropoyetina, una inhibición en la eritropoyesis y un aumento fundamental hoy en la concentración de epsidina. Ahí tienen las citoquinas más importantes, son varias como vimos, pero estas serían las más importantes. Interleuquina 1 y tumor necrosis factor van a producir una liberación de interferón gamma, esto va a suprimir la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, esto es fundamental, traduciéndose esto en una disminución de la eritropoyesis. La interleuquina 6 va a estimular la síntesis de epsidina por parte de los hepatocitos y esto va a suprimir la absorción de hierro y la menor salida de hierro desde los macrófagos, produciendo una acumulación de ferritina en el sistema reticular endotelial y no permitiendo que esa ferritina llegue a donde tiene que llegar, que es a la médula ósea y al eritroblasto, para la formación de los glóbulos rojos. Entonces, la epsidina, recuerdan que es una hormona peptídica de síntesis hepática, tiene actividad bactericida, aumenta en los procesos inflamatorios, tiene un poder muy grande inhibitorio
en la, en el hierro, y en los ratones que están alterados genéticamente y tienen una sobreexpresión del gen de epsilina, generalmente terminan muriendo esos ratones por hipoferremia, ¿no? Por ferropenia. La hipoferremia que se produce acá la vamos a llamar hipoferremia funcional. Como vemos ahí en la diapositiva, ven que hay un transportador divalente de metales, ¿eh? El hierro 3 más se tiene que reducir a hierro 2 más, el transportador va a entrar el hierro en el enterocito, parte va a quedar depositado como ferritina en el enterocito y después va a salir por la membrana apical por un canal o un transportador que está asociado a una proteína de capacidad oxidante semejante a la ceruloplasmina, que es la efastina, y el transportador se llama ferroportina 1, que ustedes vieron por ahí pasa el hierro 2 más, y la efastina lo oxida a hierro 3 más, y así como 3 más pasa a la transferrina. Ese hierro 3 más como la transferrina va a ir hacia el eritroblasto, al eritroblasto va a reducir y ese hierro 2 más va a entrar en la síntesis de hemoglobina, en el precursor eritroide, como ustedes están viendo. Parte del hierro entra en el macrófago y es retenido en el macrófago en forma de ferritina. Vamos a ver qué va a ocurrir acá, ¿no? En esta patología, en este grupo de patologías. ¿Qué pasa? Aumenta, como ven ahí, la epsilina. Esa epsilina inhibe al transportador divalente de metales, inhibe a la ferroportina, y entonces por eso el hierro que se absorbe es mucho menor, porque si yo estoy inhibiendo la ferroportina en la membrana apical y estoy inhibiendo el transportador divalente de metales, la absorción de hierro es menor. ¿Qué es lo que ocurre en esta patología? Y a nivel del macrófago, fíjense esa estructura que se ve de color azul sobre el macrófago, vendría a ser la ferroportina. Entonces, en este caso, el hierro va a quedar atrapado en el macrófago, ya que no va a poder salir porque va a estar inhibido por la ferroportina, va a estar inhibida por la epsilina, y el hierro va a quedar acumulado en el macrófago en forma de ferritina. O sea, fíjense qué complejo que es esto, y si a esto además le agregamos el tema de la lactoferrina que es liberado en la inflamación por los neutrófilos, todo esto contribuye a que el hierro quede retenido en la inflamación. ¿Sí? Entre la ferroportina que no permite que salga el hierro del macrófago y la lactoferrina liberada por los neutrófilos, el hierro queda retenido en el sitio de inflamación. Por eso en estos casos no hay que hacer un tratamiento con hierro, porque el hierro va a ir a la inflamación y va a favorecer la inflamación. ¿Sí? Fíjense cuando hacemos una reacción de Peirce, ¿no? Cuando hacemos una reacción de Peirce, vemos como el hierro queda atrapado en la médula ósea, ¿sí? Y nosotros también podemos medir una ferritina que se llama ferritina eritrocitaria, que es interesante para el estudio de esta anemia de los procesos crónicos. En la anemia de los procesos crónicos, en el laboratorio, en el hemograma vemos una anemia leve o moderada, ¿sí? Una anemia, les vuelvo a repetir, generalmente normocrómica, normocítica, hiporregenerativa con un recuento reticulocitario bajo. En la anemia de los procesos crónicos la ferremia es baja, la transferrina es normal o baja, ya que está aumentado el catabolismo proteico y la transferrina tiende a ser baja, y por ende la saturación es normal. Puede haber distintas variaciones, pero en general vemos eso. Y obviamente la ferritina está súper aumentada. Primero porque queda retenida en el foco inflamatorio, y segundo porque es un reactante de fase aguda. Podemos medir la proteína C reactiva, que nos marca inflamación, también nos ayuda. Una eritrosedimentación aumentada en estos pacientes. Y nosotros podemos medir el receptor soluble de transferrina, y habíamos hablado de que es importante medir un cociente, que es el receptor soluble de transferrina dividido el logaritmo de la ferritina. Podemos dosar la epsilina tanto en sangre como en orina, y en el aspirado de médula ósea podemos buscar la hemosiderina tanto en los eritroblastos como en los macrófagos. Ustedes piensen que en una anemia ferropénica ustedes no van a encontrar hemosiderina ni en eritroblastos ni en macrófagos. Eso pasa en una anemia ferropénica pura. En cambio, en una anemia de los procesos inflamatorios crónicos, ustedes van a encontrar poco hierro en el eritroblasto, porque lleva poco, y mucho hierro macrofágico, porque queda retenido en el macrófago.
Ahí vemos una medida que nosotros hicimos en el Hospital de Clínicas en pacientes sépticos, que incluirían dentro de esta patología de los anemias de los procesos crónicos, y vemos en ese cuadro de color azul cómo en el paciente séptico, con respecto al control, no hay aumento del receptor, sino se mantiene en valores normales, ya que prácticamente en valores normales, o incluso hay veces disminuidos, ya que la expresión del receptor de transferrina está disminuida por las citoquinas proinflamatorias y por ende tenemos también menor receptor soluble de transferrina. Acuérdense que en la anemia ferropénica el receptor soluble de transferrina se encontraba aumentado. Y ahí tenemos entonces las medidas que nosotros obtuvimos, ¿sí? Los valores, fíjense, un valor en el grupo control de 16,87 nanomol por litro, en la anemia de los procesos crónicos prácticamente un valor que no se movió, y en la anemia ferropénica obviamente está súper aumentado porque dijimos que el eritroblasto tiene mucha avidez lo habíamos visto en la charla de metabolismo de hierro, tiene mucha avidez por ese hierro. Entonces la medida en suero del receptor soluble de transferrina, que es un fragmento, ya vimos, del receptor de membrana, ha sido propuesto como un indicador para diferenciar la anemia de la inflamación de deficiencia de hierro, o la anemia mixta, deficiencia más inflamación, ya que los niveles de receptor soluble de transferrina se incrementan en la anemia ferropénica, en el IVA, menor disponibilidad de hierro, mientras que en la anemia de los desinflamatorios dijimos que no se diferencian de los valores basales debido a que la expresión del receptor está afectada negativamente por las citoquinas inflamatorias. Todavía no está estandarizado este ensayo, por lo tanto se trató de sacar algunos cocientes y cuentas de las cuales ya hablamos, que es la relación del receptor soluble de transferrina sobre el logaritmo de la ferritina, que se ha propuesto como diagnóstico de anemia de la inflamación y en especial para diferenciarlo de la anemia ferropénica y de la mixta. Una relación menor a 1 se considera que está relacionado con la anemia de la inflamación, mientras que una relación mayor a 2 sugieren generalmente una anemia ferropénica o una anemia ferropénica con inflamación. Bueno, dijimos que era muy importante hacer un diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. En anemia por deficiencia de hierro tenemos a veces una anemia moderada o grave, ya sabemos que es microcítica hipocrómica, ya sabemos que la ferrina es baja, que el TEC está aumentado, que la saturación de transferrina da menos de un 16% y que la ferritina da súper baja. Entonces vemos que hay criterios diferenciales como para poder diferenciar estos dos tipos de anemia. Ahí también vemos un cuadrito, ¿sí? En anemia ferropenia, en la anemia, perdón, ferropénica o ferropenia, hablamos de una ferropenia absoluta, ¿sí? La epsidina está baja, porque lo que se va a tratar es aumentar, lo que trata el organismo es tratar de aumentar la absorción de hierro, entonces esta epsidina va a tener, en la anemia ferropénica de deficiencia de hierro se encuentra disminuida, la ferritina va a estar baja, porque los depósitos de hierro es el parámetro más precoz de deficiencia de hierro, y la saturación de hierro va a estar por debajo del 16% y vamos a tener una anemia. En cambio, en la ferropenia funcional, con depósito elevado, característica de la APC, de la anemia de los procesos crónicos, la epsilon vimos que está elevada, la ferritina está elevada, y en general la saturación de la transferrina está normal, ¿no? Los dos tienen anemia. El tratamiento es, si es muy grave, es con transfusiones, y si no, se experimentó dar eritropoyetina, ya que los valores están por debajo de los valores normales de eritropoyetina, entonces se puede forzar al sistema a una respuesta usando eritropoyetina recombinante. ¿Sí? Ahí tienen un cuadro que viene a resumir todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Donde el estímulo inflamatorio sobre los monocitos y las células T activadas por parte de todas las citoquinas que vimos, interferón, tumor necrosis, citoquinas, van a producir un aumento de epsidina, van a producir una inhibición de la liberación de eritropoyetina a nivel del riñón, ¿sí? Por lo tanto, todo eso van a haber menor receptores de eritropoyetina en los eritrones para la eritropoyesis, por eso está disminuida la eritropoyesis. Ahí están viendo en la diapositiva también que están aumentados los fenómenos de hemofagocitosis por parte de las citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, dije que una de las causas es que la vida media de los glóbulos rojos se encuentra acortada.
Entonces, los mecanismos patogénicos: respuesta a hemoglobina adecuada, producción reducida de eritropoyetina, inhibición del crecimiento de progenitores eritroides en presencia de EPO, hay aumento de la apoptosis mediada por FAS en los progenitores eritroides, esto es debido a este efecto de la eritropoyetina, reducción de los receptores de factores de crecimiento en factores eritroides, utilización y movilización inadecuada de hierro, aumento de la síntesis de ferritina, de la ferritina sérica, reducción de la expresión de receptores de transferrina, va a estar en valores normales, no aumentado como en la anemia ferropénica, va a haber una disminución de la internalización de ese receptor de transferrina, y eso va a producir una interferencia en la síntesis de ferritina. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado, espero que les haya servido, y bueno, y nos vemos en la próxima charla.